Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar en este día. Que en este día seas tú bendecido a través de la palabra del Señor. La honra al Señor. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, nuestra fuente de salvación. Tú eres el gran yo soy y solo a ti. Tú eres el gran yo soy, nuestra fuente de salvación. Tú eres el gran yo soy y solo a ti confiaré. Un brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, nuestra fuente de salvación. Tú eres el gran yo soy y solo a ti cantaré. Tú eres el gran yo soy, nuestra fuente de salvación. Tú eres el gran yo soy y solo a ti te cantaré. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, nuestra fuente y salvación. Tú eres el gran yo soy y solo a ti cantaré. Tú eres el gran yo soy, nuestra fuente y salvación. Tú eres el gran yo soy y solo a ti cantaré. Y solo a ti confiaré. Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, a la Iglesia Nueva Vida. Es un placer volvernos a encontrar por estos medios para compartir la palabra de Dios. Esperamos que estos días sean fabulosos para usted, para su familia, que Dios le esté bendiciendo, que Dios le esté prosperando en todo lo que haga. Dios es grande, Dios es misericordioso, no nos deja y está con nosotros. En esta hora le damos la bienvenida, le
Le pedimos que tome este lugar para Dios, ahí donde está, donde se encuentra. Záfese de toda disturbación para que pueda darle tiempo a la voz de Dios, escucharse en lo más profundo de su corazón. Mi deseo es que Dios te bendiga, Dios bendiga toda tu casa. En esta hora quisiera compartir una escritura con cada uno de ustedes, una escritura muy, muy hermosa. Y esta escritura se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2, que dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos delante del Señor en oración. Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por esta oportunidad que nos prestas de poder hablar contigo, de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada hogar que ha abierto sus puertas para dejarnos entrar con tu santa y bendita palabra. Te ruego tu bendición sobre ellos, que les prosperes, les bendigas, multipliques tus bendiciones sobre su vida, que una fortaleza de tu Espíritu Santo venga sobre ellos y sobre toda su casa. Dame gracia y sabiduría para exponer tu palabra y que entre a un corazón que te espera. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano y amigo, en esta hora quisiera compartir la palabra de Dios contigo y quisiera que a través de este mensaje pensemos en las palabras victoria antes de la victoria. Qué hermoso saber que podemos obtener la victoria aún antes de que enfrentemos esa lucha, esa prueba, esa tribulación. Dios puede darnos la victoria aún antes de la victoria. En otras palabras, aún antes de pelear nuestra guerra, ya podemos tener la seguridad de que tenemos esa victoria. Quisiera que pensaras en las cosas que pasan por tu vida, quizás las pruebas, quizás las luchas, las tribulaciones en las cuales muchas veces pasamos, que tienen la tendencia de apartarnos de Dios, de hacer que nuestra fe flaquee. Piensa en esos momentos y en esta hora, piensa que su Espíritu Santo viene a tu vida para fortalecerte y darte la victoria, porque su palabra nos dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Y ese es mi deseo, hermano, hermana, que seas más que vencedor, que en cada prueba, en cada lucha que pueda venir a tu vida, tú seas más que vencedor, porque Cristo ya venció por nosotros y ahora nosotros somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta escritura nos viene de Santiago y es una escritura que trae fortaleza a nuestra vida, pero hay que detenernos por unos momentos para poder entender esta palabra que Santiago nos está enseñando, porque es de mucho valor para nuestra vida y es unas palabras que debemos de guardar en nuestro corazón siempre, porque guardando estas palabras en nuestro corazón, seremos vencedores, seremos victoriosos en cada situación que nosotros enfrentemos y el gozo no se apartará de nosotros. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que Santiago nos está diciendo, dice: hermanos, tened por sumo gozo. Y cuando usa la palabra sumo, estamos entendiendo que no es solamente un gozo, pero es un gozo inmenso. ¿Qué es lo que trae gozo inmenso a nuestras vidas? Hay una gran diferencia entre el gozo que procede de nuestros corazones y el sumo gozo que procede del corazón de Dios. El sumo gozo que brota de nuestros corazones es un gozo temporal, es un gozo
que está basado en las circunstancias, pero el gozo o el sumo gozo del Señor está basado más bien en la fe y esperanza que Él nos da. Entonces, en cualquier circunstancia, dice Santiago, que aprendamos a tener sumo gozo, porque el sumo gozo es el que viene de Dios. Y Santiago dice, ten este sumo gozo cuando estés pasando por diversas pruebas, no nomás una clase, pero dice diversa, de la que sea, porque todos sabemos que hay diferentes clases de pruebas, de luchas, a las cuales nosotros como creyentes enfrentamos. Pero dice Santiago, cuando pases por alguna de ellas, tened sumo gozo. ¿Y por qué dice Santiago que tengamos sumo gozo? Bueno, porque este sumo gozo es el que viene de Dios. Y porque viene de Dios, trae bendición sobre aquellos que han vencido, sobre aquellos que soportan la prueba y soportan la tentación. Quisiera compartir un ejemplo. Y un ejemplo de ello es Ana. Ana era una mujer estéril que no tenía hijos. Y la Escritura nos dice que esta mujer sufría mucho. Dice la Escritura, nos habla de Ana y nos enseña por la situación que Ana estaba pasando. Dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado a la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo que hizo esta mujer había ido juntamente con su esposo, habían ido al templo a ofrecer sacrificio a Jehová. Pero dice que Ana era una mujer con aflicción en el alma, con amargura en el alma. Pero algo bueno que encontramos es de que ahora ella se encuentra en la casa de Jehová, donde ella vino con su esposa a ofrecer el sacrificio. Y estando en la casa de Jehová, dice la Escritura que había amargura en ella. Dice, había amargura de alma, y oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, esta mujer era una mujer afligida porque no tenía hijos, afligida porque su rival la irritaba, y ella cada vez vivía más afligida por la situación que ella estaba pasando. Cuando pasamos por aflicciones, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por luchas, tenemos que recordar algo, que Dios nos escucha, y nosotros tenemos que venir a su casa a buscarlo con todo nuestro corazón. Y esta fue la bendición de esta mujer, estar en la casa de Dios, y ella fue ante la presencia de Dios y se postró, así como ella se encontraba afligida, con esa aflicción en su alma. Hay cosas que nos afligen, hay cosas que quizá en estos momentos te están afligiendo a ti, cualesquiera que sea, dice Santiago, en diversas pruebas, porque a veces es una cosa para uno y a veces es otra cosa para otro. A veces son los problemas de familia, a veces son los problemas que los hijos traen a casa, a veces son los problemas en el matrimonio que parecen que no se resuelven. No importa qué clase de situación, Santiago nos enseña a tener sumo gozo cuando estamos pasando por esas circunstancias. Ahora, el sumo gozo no viene por las circunstancias, pero el sumo gozo viene
por lo que estas circunstancias van a traer si nosotros permanecemos fieles a Dios. Ana dobló su rodilla y buscó a Dios con todo su corazón y le expuso la aflicción que había en su alma y le pidió socorro y le pidió ayuda. Le dijo: si tú me concedes un niño varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Entonces, en medio de su aflicción, ella vino delante de Dios. Eso es lo que se hace en medio de la aflicción. Venir delante de Dios. Él conoce nuestra aflicción, Él conoce nuestra lucha y tenemos que venir a Él postrados, postrar nuestro corazón, derramar nuestro corazón delante de Dios con toda la confianza que Él nos escucha. Ella hizo un pacto con Dios. Ella se comprometió con Dios para que Dios quitara la aflicción que había en su alma. Y dice la Escritura que cuando ella terminó de orar, dice, y se fue la mujer por su camino, comió y nunca más volvió a estar triste, porque por causa de su amargura no comía, no tenía apetito, no sentía deseos de comer. Pero cuando ella vino y derramó su corazón delante de Dios, dice la Escritura que después de esta visita a la casa de Dios, ella se fue tranquila por su camino y comió y no volvió a estar triste. Gloria a Dios. Qué precioso, porque después de que ella hizo su oración, ella creyó que Dios la había escuchado. Ella todavía no tenía la respuesta a su oración. Su oración todavía no había sido contestada. Todavía no tenía hijo. Quién sabe cuánto tiempo pasaría hasta que tuviera el hijo que ella había pedido. Pero sin embargo, ella tuvo la victoria en ese mismo momento. Comió, se fue contenta y nunca más volvió a estar triste. ¿Ves cómo podemos nosotros obtener la victoria aún antes de la victoria? Antes de que termine la lucha, nosotros ya podemos tener la victoria, o como dice Santiago, ya podemos tener ese sumo gozo y disfrutar de ello. Mi hermano, a eso se le llama fe. De tener nuestra fe puesta en Dios, que aún en medio de la adversidad Dios está con nosotros y aún antes que veamos la victoria ya la tenemos. Entonces dice Santiago que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. La Escritura nos da un ejemplo en Jesús. Jesucristo nos habla acerca de Abraham. Y dice la Escritura: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces Jesucristo nos habla del patriarca Abraham. Y dice que Abraham se gozó de que había de ver el día de Jesús y lo vio. En otras palabras, Abraham tenía fe de que sus hijos, su descendencia, vería estas promesas cumplidas, porque a él se le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham lo vio, lo contempló y lo creyó. Y dice, y se gozó. Se gozó aún antes de verlo. Qué precioso sería que todos pudiéramos gozarnos. En medio de las adversidades, como dice Santiago, que en medio de las adversidades podamos nosotros tener un gozo inmenso, o sumo gozo, como él lo dice.
El Antiguo Testamento lo llama el gozo del Señor, el gozo de Dios. Y dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Entonces, cuando nosotros tenemos ese gozo, aún antes de pelear nuestras batallas, tenemos esa certeza y esa confianza que la victoria ya es nuestra. Así que en vez de estar afanados, en vez de estar tristes cuando estamos pasando por diversas pruebas, no, tengamos mejor sumo gozo, porque lo que hace la tristeza es matar nuestra fe, matar nuestro espíritu, matar las ganas de luchar. Es lo que hace la tristeza. La tristeza nos oprime. La tristeza nos vence aún antes de que nosotros peleemos nuestra batalla. Pero el gozo nos da la fortaleza, nos da el ánimo de poner nuestra confianza en nuestro Señor. Dice la Escritura nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Este es un ejemplo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo acerca de lo que es el gozo. Pero el gozo del Señor, no el gozo del corazón del hombre. El gozo del corazón del hombre, como le decía hace unos momentos, es pasajero, es por unos momentos. Pero el gozo de Dios es un gozo que es sumo gozo, es un gozo inmenso, difícil de comprender muchas veces, pero es un gozo que nos fortalece. Dice la Escritura nos habla de Jesús mismo y nos da el ejemplo de Jesús y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el principio y el fin de nuestra fe. Y nuestros ojos tienen que estar puestos solamente en Él, porque Él es el autor. Él es el consumador de nuestra fe. Nuestra fe no proviene de nada ni de nadie más. Nuestra fe proviene de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nuestra fe, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque Él es el autor de la fe que nosotros mantenemos en nuestro corazón. Y esta fe, dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Quiere decir que Jesús tenía dos opciones, igual que nosotros: gozarnos o entristecernos. Jesús podía sentirse avergonzado por llevar esa cruz, ya que esa cruz representaba una vergüenza. El que moría en una cruz o la persona que moría por medio de una cruz era para mostrar su vergüenza delante del pueblo. Pero Jesús dice que esa vergüenza, lo que el pueblo pensaba, no le importó. Él puso el gozo delante de sí y con gozo llevó esa cruz. Con gozo llevó esta cruz, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Quiere decir que a Jesús no le importaron las burlas, las ofensas. Él prefirió poner el gozo delante de él para poder llevar a cabo ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque su gozo estaba basado en el resultado de todo lo que él estaba pasando.
Y ese resultado es el que traía gozo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gozo dirá? Bueno, dice la palabra de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo de él y como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que él fue despreciado, fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, pero él puso el gozo delante de él, porque sabía que después de esta agonía en la cruz, el resultado sería un resultado glorioso para ti y para mí. Por eso dice la Escritura, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma sería la salvación para nosotros. Y cuando nosotros somos salvos y aceptamos al Señor, esa es parte del gozo que Jesús experimentó aún antes de ir a la cruz. Por eso dice, el gozo puesto delante de él. Y porque él puso el gozo delante de él, él pudo ir a esa cruz de agonía, de dolor. Y el resultado sería una victoria. Una victoria que nos garantizaría también a nosotros una victoria. Entonces, mi hermano, mi hermana, si estás enfrentando situaciones difíciles en tu vida, obtén la victoria aún antes de que la lucha termine. Sí, es posible tener la victoria aún antes de que tú puedas ver las cosas que todavía no son como si ya fueran. Esta es la fe de la cual nos habla su palabra. Gózate, pero no con el gozo del corazón humano, pero del sumo gozo del corazón de Dios. Gózate en medio de la aflicción, porque cuando hayas pasado la prueba, la lucha, Dios va a traer bendición sobre tu vida y te hará una mejor persona, te hará una mejor persona en Cristo Jesús, te hará más maduro, más madura, más fuerte, más fortaleza para tu vida. Entonces, en esta hora mi consejo es el sumo gozo. Ten sumo gozo. Aprende a tener sumo gozo en medio de las circunstancias y experimentaremos lo que Ana experimentó. Dice, comió, se fue por su camino y nunca más volvió a estar triste. Y eso es lo que nosotros podemos experimentar: recuperar el apetito, recuperar el sueño y recuperar la paz, cuando aprendamos a tener victoria aún antes de la victoria. Vamos delante del Señor. Padre Celestial, te doy gracias en estos momentos. Te doy gracias por tu palabra que hemos escuchado en estos momentos. Señor, tu palabra nos enseña que tu palabra que tú envías no vuelve vacía, sino que hace aquello por la cual fue enviada. Y tú has enviado tu palabra a cada oyente que en esta hora me ha escuchado. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre de una manera especial para fortalecer y traer sumo gozo a cada persona que me ha escuchado. Padre, yo los pongo en tus manos juntamente con toda su casa, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así es, hermano, hermana, que Dios te bendiga. Mi deseo es que Dios te guarde, te proteja, y que Dios proteja y bendiga toda tu casa. Recuerda que hay poder en el nombre de Cristo y hay victoria aún antes de la victoria. Podemos disfrutar de ese sumo gozo aún antes de que la batalla haya terminado.
De parte de la Iglesia Nueva Vida, yo Clemente Gómez te deseo que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.